Y esto también está muy vinculado a la idea de qué es lo que significa pertenecer a una profesión en la que los requisitos de habilidades y conocimientos siempre están en aumento y que el conocimiento actual no va a ser útil más que unos cuantos años y que nuestra obligación como profesionales es siempre mantenernos a la vanguardia, actualizarnos en los conocimientos, pero esto a su vez requiere de una cierta estructura institucional y de un compromiso a través del cual la gente pueda ubicarse en un punto en donde sí pueda reconocer que no tiene las habilidades suficientes para hacer lo que se les está pidiendo. Entonces, pasamos mucho tiempo en estas escuelas con tantas carencias y tratamos de integrar la mezcla adecuada de experiencia dentro de este entorno para trabajar así con los maestros y estudiantes y tratar de solucionar los problemas. Hablemos un poco más detalladamente sobre estas 4 ideas. Como habrá quedado claro ya, me parece que casi todas las reformas fracasan porque sus promotores realmente no entienden que la escuela es una organización, no entienden cómo funciona esta organización. Casi todas las reformas efectivas duran muy poco. Las reformas educativas duran muy poco, con algunas excepciones, pero digamos que la mayor parte de las ideas reformistas siguen la lógica del sistema político y no la lógica de la cultura organizacional o organizativa dentro de una escuela. Entonces, a la gente se le recompensa realmente por aportar nuevas ideas y estas nuevas ideas se van acumulando con el tiempo a un índice muy acelerado y el sistema en sí tiene una capacidad relativamente limitada, no puede realmente implementar las ideas y además no hay prácticas correspondientes vinculadas a estas. Las ideas se van acumulando y tenemos ya un inventario tremendo, una cantidad excesiva de ideas dentro de una estructura que está relativamente limitada en sus capacidades para manejar todas estas ideas que están compitiendo por ser adoptadas. Ahora, en lo que respecta a la cultura, nos damos cuenta que no se trata solo de perseguir nuevas ideas una tras otra, sino que hay que hacer una transformación realmente drástica de las ideas de los adultos y ver qué es lo que los estudiantes pueden hacer con respecto a sus propias creencias sobre lo que sí pueden hacer y sus propias capacidades para aprender y para ejercer el control sobre su propia persona y además ver que haya una mejor comprensión por parte de la sociedad con respecto a lo que la escuela puede o no hacer. Yo dedico mucho de mi tiempo a la observación de las clases dentro de las aulas y lo analizo desde la perspectiva del estudiante, no del maestro. Es difícil hacerlo, por lo menos dentro del contexto estadounidense. Es difícil evitar el llegar a conclusiones de que el 80 o 90% de las veces a los alumnos se les pide que hagan cosas que ya saben hacer, de una u otra manera. Por ejemplo, sus creencias y sus competencias no se ponen a estas no se les presenta un reto de tal manera que se explote al máximo la capacidad del alumno. Y hay una razón para esto, para que ocurra esto. De hecho, quiero darle la importancia que merece este problema, porque en un entorno en el que hay crecientes demandas sobre el rendimiento escolar, el desempeño escolar, en un entorno en el que todo el mundo tiene ideas sobre cómo se debe hacer
o no un trabajo, una labor, la estrategia más racional no es necesariamente la mejor, pero sí la más racional sería limitar el alcance de la práctica, concentrarse en aquellas cosas que sí sabemos hacer y hacerlas bien. El problema con el que nos enfrentamos es que las cosas que ya sabemos hacer básicamente son cosas que muchos alumnos ya saben hacer o cosas que no les parecen realmente desafiantes o interesantes o atractivas. Cuando trabajamos con los maestros en equipo y a nivel individual y tratamos de solucionar estos problemas, como les digo, a nivel individual y en grupos, hemos hecho algunos experimentos, hemos elegido tareas, una unidad fundamental de estructura de la que ya hablamos. No es tanto la lección, sino el trabajo que se les asigna a los estudiantes. Les pedimos, por ejemplo, que escojan un tipo de actividad que pueden predecir de manera confiable y que nadie más en la clase puede hacer, por ejemplo, leer, escribir, matemáticas o ciencia. Se la asignamos, se la entregamos a los alumnos sin mayor andamiaje que una explicación de la tarea a realizar. Les ofrecemos la información y el apoyo que requerirían los estudiantes para hacer esa tarea y vemos qué pasa. Claro, aquí hay algunos paralelos con lo que vimos ayer en Santa Rosa, estoy seguro de ello. ¿Cómo saber lo que los estudiantes sí saben hacer a menos que los pongamos en la situación en la que pueden desafiar su propia comprensión o creencias sobre lo que pueden y no pueden hacer? Entonces a veces los alumnos se sienten, incluso los observadores se sienten como en shock después de ver cuánto realmente pueden hacer los estudiantes o cuánto saben hacer. Se trata incluso de operar en un entorno en el que puedan administrar o manejar la información y el conocimiento que requerirían para hacer la tarea que les pedimos. Pero otra cosa que se da cuando trabajamos con este proceso es que la respuesta inicial de los estudiantes en grupo es que, la distribución se disemina, se esparce. Hay estudiantes que en un principio se sienten muy desorientados y sienten una gran impotencia. Tienen que recurrir a sus padres para solucionar la actividad o la tarea. Hay otros que no se pueden comunicar con sus compañeros de clase. Les parece que la tarea es algo competitiva, y hay otros estudiantes a quienes que se sienten, mejor dicho, llenos de energía y que manifiestan todo tipo de concepciones equivocadas acerca de lo que se les está pidiendo. Si yo fuera maestro y enfrentara una situación así, me tendría que preguntar, ¿sabría cómo manejarla? Y sin tener que trabajar mucho y sin tener que recibir un gran apoyo. Hay maestros que nunca han experimentado este tipo de enseñanza y la verdad para enseñar así se requiere de mucho apoyo. Los maestros empiezan a aprender tanto como los alumnos y se dan cuenta de que una actividad o un enfoque de esta naturaleza los puede realmente revitalizar, llenar de energía. Si a nivel global se puede incrementar el conocimiento, las habilidades de los estudiantes. No sabemos o no sé mejor cómo podríamos solucionar esto sin solucionar este problema primero. No tendría ningún sentido para mí que le pidiéramos a la gente que hiciera cosas que básicamente no sabe hacer y que de hecho le resulta extremadamente complicado hacer sin antes darles algo de apoyo. En nuestra práctica, la transformación cultural
es siempre cara a cara, vis a vis. La gente aprende a cambiar su práctica no asistiendo a un taller y trayendo lo que aprendió de ahí y aplicándolo. Uno va al taller, se puede motivar, se puede revitalizar para cambiar la práctica, pero realmente no se va a cambiar la práctica por completo, la podemos transformar si nos planteamos situaciones desafiantes día con día, con gente que sabe más que nosotros, que nos puede guiar en nuestra práctica de tal manera que vayamos sintiéndonos cada vez más confiados en lo que sabemos. Claro que esto requiere de lo que se conoce, del término que se conoce como seguridad emocional, es decir, quienes están atravesando por esta transformación en su práctica cotidiana necesitan cometer errores, necesitan darse cuenta de sus errores, tratar de solucionar los errores con gente que los apoye, que los ayude, y necesitan aprender de otros que han vivido experiencias similares. Y para que el entorno psicológico sea completamente seguro, tiene que existir un conocimiento profundo de cómo aprenden los adultos. Se tienen que plantear ciertas creencias sobre crecimiento y desarrollo más que sobre cumplimiento y consistencia. Podemos ver cómo la cultura por default va en contra de todo esto. La cultura por default o por omisión confía en la capacidad de predicción que a su vez estrecha o limita esa zona en la que la gente está dispuesta a funcionar, incrementa los riesgos y desafía a las estructuras organizativas y los procesos, porque cuando la gente requiere de mucho apoyo necesita pasar mucho tiempo conviviendo cara a cara para así realmente ir haciendo los cambios necesarios al programa. El respetar la cultura quiere decir respetar la cultura existente, pero también dándose cuenta de las transformaciones que se requieren, sobre todo cómo vamos a tratar a los adultos y a los estudiantes dentro de las escuelas. Ahora, respetar el contexto social. Casi todas las reformas fracasan porque sus promotores no pueden reconocer las diferencias que existen entre las distintas escuelas y, bueno, existen estas soluciones sistémicas a las condiciones locales que ya describí, así como diferencias en la etapa o nivel de desarrollo de cada una. Yo diseñé una evaluación que utilizo en forma cotidiana. Se trata de una imagen bastante detallada de cuánta capacidad tiene una escuela a nivel de organización para realmente lograr una mejora en la labor de enseñanza. Tiene 3 dimensiones. La primera, el liderazgo en la instrucción o en la enseñanza. O sea, cómo es que los maestros perciben el liderazgo, las habilidades, cómo ejercen su liderazgo. También hay otra sección de la evaluación que tiene que ver con la estructura de la organización y los procesos de la organización. Y hay otra sección que tiene que ver con la eficacia, es decir, las creencias de los adultos acerca de la influencia que pueden ejercer en el aprendizaje del alumnado. Lo que hemos descubierto, y ahora vuelvo a esto que les conté de las 13 escuelas que parecían idénticas, si las evaluábamos con parámetros externos, bueno, descubrimos que al aplicar la evaluación, una encuesta de maestros, una serie de observación de clases y entrevistas. Con base en esto desarrollamos un perfil escolar, se lo dimos a la escuela, platicamos con ellos y lo fuimos discutiendo punto por punto, hablamos de su percepción acerca de lo que les dice esta evaluación. Recuerden que la evaluación solo les va a decir lo que ya deberían saber.
Es decir, toda la información contenida en la evaluación es información que nos ha dado la gente de la organización. Nosotros no le agregamos nada más que algunos comentarios sobre las observaciones de clases.